Hola a todos, bendecidos. Yo me llamo Luis Santana Alcaraz. Estoy tomando té de chocolate con menta. Vamos a comenzar a orar. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por las personas escuchando este video, Padre. Ayúdales, Padre, para que sigan adelante, Padre. Ayúdanos, Padre, para que no te fallemos, Padre. Ayúdanos, Padre, a cada día confiar en ti, Padre. Aunque ese día, Padre, no sea como nosotros esperábamos que pasara, pero que nosotros confiamos en ti, Padre. Vemos, Padre, que todo lo que tú nos das, todo lo que tú permites es para el bien para nosotros. En nombre de Jesús, amén y amén. Voy a leer el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 11 hasta el versículo 18. Y la palabra de Dios dice: Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, siendo vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración, y suplicará en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora voy a hablar de la armadura de Dios, que es el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es hablar la verdad de Dios sobre tu vida. Porque el enemigo va a venir contra ti con mentiras y con engaños que no son y que no vienen de Dios. La coraza de justicia es para proteger el corazón, las emociones y tu alma. Para proteger de los ataques espirituales, las acusaciones y las tentaciones. Los calzados, los pies con la preparación del evangelio de la paz. Es cuando hablamos la palabra de Dios con confianza. Hablar la palabra de Dios con otras personas. Que antes, en los tiempos de la Biblia, las personas predicaban la palabra de Dios, pero caminaban a lugares. Y ahora las personas lo pueden hacer a través de la internet, a través de las redes sociales, a través de social media. El escudo de la fe te ayuda contra las tentaciones del fuego. Y también cuando personas vienen contra ti. Las tentaciones del fuego son diferentes de las tentaciones regulares, porque las tentaciones del fuego son más intensas. El casco de salvación te ayuda para proteger tu mente de los malos pensamientos que vienen del enemigo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, te ayuda a pelear al enemigo con la palabra de Dios. Voy a leer versículo 18 del libro de Efesios capítulo 6. Y la palabra de Dios dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hace unos años atrás yo miré un video en TikTok y era de una mujer, y ella estaba hablando de que antes ella hacía brujería.
Ahorita ella ya es cristiana, pero muchos años atrás ella era bruja. Ella dijo como que había una vez cuando ella estaba haciendo eso, um, que ella iba como una iglesia donde hacen esas cosas de Satanás y todo eso. Y estaba con otras personas que también hacen eso. Dijo que primero atacaban a todos los cristianos. Y luego dijo que de repente un día el diablo les dijo a ellos que atacaran los cristianos que oran. Ella pensó, ¿por qué el diablo quiere que nosotros nomás atacamos a los cristianos que oran? ¿Por qué nomás ellos y no todos los cristianos? Ella no entendió eso. Ella dijo que empezaron a hacer eso, empezaron a atacar a los cristianos que oran. Y dijo que de repente ella miró en una visión, ella miró que las palabras que ellos estaban diciendo para maldecir a los cristianos eran como flechas que se estaban saliendo. Y miró que sobre los cristianos que oran había como había una cobertura azul. Y que ella dijo que esa cobertura azul cubría los cristianos que oraban. Y cuando la flecha salía para atacar a los cristianos que oran, que la flecha se iba así directamente, pero que de repente cuando tocaba esa cobertura azul, se caía. Y así siguió, se caía y se caía, y siguió así. Y no podía pasar sobre esa cobertura azul. Ella dijo, eso es lo que ella dijo, de que eso es lo que ella miró en la visión. Entonces la oración es muy importante, por eso ahí dice que tenemos que orar, siempre estar en oración, porque la oración es importante. Y la oración es algo muy poderosa, porque a veces yo me he dado cuenta que cuando yo me pongo a pensar, oh, voy a orar a este tiempo, este horario, bla, 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 o cualquier cosa, de repente algo pasa en mi día o algo, no sé qué, pero que se me olvida orar por esa cosa, o orar por lo que yo tenía, lo que yo pensé que, orar por lo que yo estaba planeando para orar ese día. Algo pasa en el mundo físico que de repente yo ya no oré por esa cosa, y luego yo digo, oh, se me olvidó orar por esa cosa o orar por esa persona, porque a veces Dios pone en mí orar por una persona. Yo digo, ay, se me olvidó orar por eso, orar por esa persona. Y sin la oración, y me pongo a pensar, si la oración no fuera poderosa, entonces, ¿por qué el enemigo hace que cosas pasan en nuestras vidas? Pueden ser cosas simples, no necesitan ser cosas grandes para no orar. Él hace cosas simples para que nosotros nos olvidemos a orar para esa cosa o para esa persona. Es porque el enemigo sabe cuánto poder y cuánto poderosa es la oración. Porque si no, entonces, ¿por qué el enemigo hiciera ese esfuerzo si la oración no es poderosa? En Efesios capítulo 6, versículo 12, habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. El primero es principados, que refieren a los rangos más altos de demonios encargados de gobernar territorios y naciones o sistemas. El segundo es potestades, entidades malignas que ejecutan estrategias y tienen autoridad para operar en áreas específicas. El tercero, gobernadores de las tinieblas, el espíritu que controla la oscuridad, el engaño y el sistema de iniquidad en el mundo actual. Y el cuarto, que es huestes espirituales de maldad, es ejércitos invisibles de demonios que operan en los aires y causan caos, confusión y ataques personales. El líder y el objetivo. Satanás, como el adversario,
o el líder contra Dios, también llama potestad principal a la potestad del aire. El objetivo es oponerse a la voluntad de Dios, corromper la corrección y atacar, tentar, dividir a los creyentes. Contexto de la Biblia. Guerra espiritual. La lucha no es física, no es contra sangre ni carne, sino es invisible. Los celestiales. El ámbito espiritual es donde esos seres operan. La armadura de Dios, la defensa que es dada a los creyentes para resistir estas enchanzas, porque es importante ponerse la armadura de Dios. La armadura de Dios te ayuda a pelear las esquimas del enemigo. ¿Qué son las esquimas del enemigo? Son las estratégicas, métodos, cálculos y los engaños utilizados para tentar, desanimar y desviar a los creyentes. Son descritos, son organizados y engañosos. El objetivo principal es desviar a los creyentes de su fe, propósito y unidad. El engaño de la decepción. La gran mentira es que Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar a los creyentes, haciendo creer a los creyentes, haciendo creer que lo malo es bueno o que el pecado no tiene consecuencias. Duda de la palabra de Dios. Similar a la tentación en el Edén sobre el enemigo, trajo duda sobre la veracidad de la Biblia, provocando que los creyentes cuestionan la verdad. Falsa espiritualidad es el uso de mal entendimientos, mientras sutiles y doctrinas falsas que se parecen a la verdad para desviar el propósito divino. Distracción, utilizar ocupaciones de tecnología o preocupaciones intensivas para estar, importancia en la oración y lectura bíblica, enfriando a la relación con Dios. La tentación y desánimo. Selección de vulnerabilidad. Ataca momentos de debilidad física o emocional, hambre, cansancio, soledad o enojo. La tentación de los escalones. Se enfocan en las riquezas y la vanidad y el orgullo para alejar a los creyentes. Jesús. Acusaciones y culpas. Después de lograr que el creyente peque, la táctica cambia a las acusaciones de lo que la genera culpa y desánimo. Reemplazo de Dios. Buscar reputación de nombre y éxito fácil en lugar de un servicio humilde. La división y el aislamiento es convencer al creyente que no necesita la oración o unidad de otros, separando el cuerpo de Cristo para atacarlo más fácilmente. Siembra de cizaña, fomentar chismes, rumores, celos, mandamientos y juicios falsos entre hermanos para destruir la unidad, sectarismo y control, manipular a las personas para que la obediencia sea así una estructura humana en el lugar de hacia Dios, mintiendo la conciencia. Contención. Sembrar discordia entre hermanos para destruir familias y comunidades. Metodología de las enseñanzas son indirectas. La mayoría
de los ataques son directos, sin chanzas diseñadas para que el creyente se desvíe sin darse cuenta. El cálculo del enemigo es que él es bien paciente. Él estudia al creyente y lo ataca en momento preciso. Había una vez cuando yo escuché que un hombre de Dios dijo de que una predicación, él dijo de que el enemigo, no, que él también, él dijo que antes él hacía, él oraba como a las 3 de la madrugada con otras personas y oraban contra los cristianos. Y él dijo que pusieron un hielo bien grande en medio de ese zacate y todos ellos se pusieron como en un círculo y en medio de ellos era ese gran hielo, el grande, era ese hielo que era bien grande. Y dijo lo que ellos decían es que los cristianos se ponían fríos como el hielo. Entonces es bien importante que nosotros tengamos la armadura de Dios, porque si no tenemos la armadura de Dios, el enemigo nos puede atacar en cualquier momento. Y en cualquier momento nos podemos caer porque nuestras defensas están bajas. Y si nuestras defensas están más bajas, es más fácil que nos caemos y que no estamos firmes en las cosas de Dios. Entonces es importante. Por eso Dios nos dio la Biblia, la palabra de Dios, porque es para que nosotros sepamos cómo pelear la armadura, cómo pelear contra el enemigo. No nos dejó aquí nomás sin saber qué hacer y todo eso, porque a veces los ataques del enemigo, cuando Él nos ataca, es para no recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y Dios tiene muchas y muchas bendiciones para nosotros. Pero el enemigo es bien astuto, pero nosotros tenemos que ser más astuto y más alertas que el enemigo. Y por eso Dios nos dio su palabra que dice de pelear y cómo pelear contra el enemigo. Y por eso a veces yo pienso que hay personas que pueden tener esa vida de bendición, que son cristianos, porque están peleando cuando las personas no miran todo. Nosotros no miramos todo. Entonces a lo mejor ellos, los que tienen la bendición más rápidamente, a lo mejor lo tienen más rápidamente porque ellos están peleando cuando nadie los mira. Ellos están peleando en lo privado, pero están peleando contra el enemigo. Entonces, si el enemigo tiene una bendición que tú estás esperando mucho tiempo, pelea con la palabra de Dios, pelea con la oración. Dios te va a dar las palabras adecuadas para decir, para poder pelear contra los ataques, lo que sea, lo que el enemigo te está tirando, y para obtener esa bendición. Eso es todo lo que tengo por ahora y espero que este video les haya ayudado a ustedes. Y acuérdense de orar y siempre manténganse en oración. Y ese es el té con Jesús. Bendiciones.